Buenas tardes a todos y a todas, soy Enrique Ruiz Abogado. Nuevamente estoy por redes sociales explicando algunas cuestiones de interés público y social, en cuestiones jurídicas y públicas que os puede interesar. Como siempre, hago unos vídeos con una serie de recomendaciones que podrán no ser compartidas, pero sobre todo son unos ejemplos, unas cuestiones prácticas muy por encima, en 5 o 10 minutos, para que la gente o las personas que escuchéis este vídeo, que lo podáis visualizar, tengáis estas nociones si os puede interesar los temas. Hoy, en el Boletín Oficial del Estado, se ha sacado a publicación la medida que aprobó ayer el Gobierno de la Nación, en este caso el decreto que regula algunas medidas sociales y económicas, sobre todo relacionadas con viviendas, defensa de los consumidores y transporte. Que voy a explicar de consumidores y de vivienda. El tema de consumidores se ha introducido una medida bastante importante a mi juicio, que se dice que, bueno, ya estaba consolidada en jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia del Tribunal del Derecho Comunitario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que las cláusulas abusivas deberán de ser expulsadas del ordenamiento jurídico. Lo que viene a establecer o a remarcarse esta ley, que hay una reforma en la ley de consumidores y usuarios, en la cual se dice que los contratos no podrán tener cláusula abusiva y si la hubiera, se tendrán que remover. Es decir, se tendrán que quitar y expulsar del ordenamiento jurídico, y eso conllevaría, como dice la jurisprudencia del Tribunal, la jurisprudencia comunitaria y la del Tribunal Supremo, que tendrá una restitución dineraria al cliente. ¿Vale? En este caso, el negocio jurídico, que el contrato que tenga estas cláusulas abusivas, pues deberán de ser quitadas por la parte no consumidora, el profesional que haya hecho el contrato, la empresa o quien haya ejercido esa actividad económica, deberá quitar esa cláusula abusiva y deberá de restituir económicamente al consumidor. Es importante porque en caso de que estas cláusulas abusivas hayan de ser declaradas por jurisprudencia o incluso por una cuestión administrativa, a lo mejor más complicado porque a no ser que se someta a una cuestión de arbitraje no se podría hacer. Entonces, en ese caso, lo que aquí se establece sería que la consumo de las comunidades autónomas, en este caso de la Junta de Andalucía, podrían sancionar a la persona que emprenda esa actividad económica y no quite esa cláusula abusiva del contrato o del negocio jurídico, podrá sancionarla. Lógicamente, esto es una cuestión que pueda agilizar el tema extrajudicial, o a lo mejor si alguien pone una reclamación ante el servicio de atención al cliente de ese negocio o de esa persona que está ejerciendo esa actividad económica, pues a lo mejor evita un pleito, o incluso se puede hacer un escrito consumo diciendo que requiera a esa empresa para que quite esa cláusula abusiva, si no, pues se someterá a una serie de sanciones en materia de consumo. Es una medida disuasoria, yo creo que es importante porque queda más clarificado, porque antes sí es verdad que consumo podría sancionar a las empresas que no demostraran que no habían tenido transparencia en cuestiones de consumidores, pero no obligada a revocarla, a quitarla del contrato de ese negocio jurídico. Ahora sí, por ley deben de quitarla. Entonces, esto es importante porque a lo mejor a lo mejor la consumo de las comunidades autónomas podría hacerlo y podría quitar estas cláusulas abusivas instando de buena voluntad un requerimiento administrativo para que se la quiten, y si no, pues podrían estar sometidas a sanciones económicas importantes. Esto es importante pues para aquellas personas que no hayan pleiteado, para aquellas personas que a lo mejor hayan tenido sentencia y estén en ejecución de sentencia porque el contrato, las cláusulas abusivas no se han quitado. Pero esto a lo mejor puede ser interesante, a lo mejor para todas aquellas personas que, por ejemplo, están reclamando IRPH, comisiones de apertura, que a lo mejor se ha puesto un procedimiento judicial o antes de ponerlo, y se sabe que esas cláusulas al final van a ser declaradas nulas por el Tribunal de, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y así se podría evitar pleitos y colapsar la justicia y el sufrimiento de un procedimiento judicial que a veces puede durar 2 o 3 años, incluso 4 años. ¿Vale? Entonces es importante que este texto haya introducido esa medida para quitar las cláusulas abusivas, para revocarlas del contrato, para removerlas, y las autoridades de consumo podrán hacerlo. Había otra medida que se ha escuchado muchísimo estos días, que ha sido la suspensión de los lanzamientos, es decir, la suspensión de los desahucios hasta que finalice el estado de alarma, que si no recuerdo mal, finaliza a principios de mayo de 2021.
De esta manera, lo que ha querido hacer el gobierno ha sido proteger a aquellas personas que se puedan encontrar en una situación de desahucio o a lo mejor de, de situación de precariedad que estén viviendo una vivienda, siempre cumpla unas características. Esto lógicamente va a traer muchas discusiones políticas y sociales, porque hay un debate muy confrontado en la sociedad del tema de las ocupaciones, el tema de la falta de vivienda. La verdad que de trasfondo de verdad hace falta que ya por fin, que de una vez por todas las administraciones públicas, en este caso el gobierno de la nación, apruebe una ley de vivienda que regule el derecho de la vivienda y las comunidades autónomas por fin, o deberían, de invertir en un parque público de vivienda para evitar estas cuestiones de moratoria, de colapso de la justicia y sobre todo reforzar la justicia para que los procedimientos judiciales sean garantistas, tanto para las personas que no disponen de vivienda y también para los propietarios que legítimamente quieren recuperar la posesión de su vivienda. Lo que ha hecho el gobierno ha sido prorrogar o ampliar un poco esta cláusula antidesahucio. Antes estaba establecido que hasta los desahucios para personas que hubieran tenido dificultades económicas, que estuvieran viviendo de arrendamiento de alquiler, o sea, arrendamiento urbano, se establecía la posibilidad de que si estabas dentro de unos criterios de vulnerabilidad social, podrían el juez podía suspender la opción del lanzamiento hasta el final hasta el 31 de enero de 2021. Lo que ha hecho el gobierno ha sido ampliarlo unos meses más. Eh, la arquitectura o el procedimiento es bastante tedioso. Yo lo digo varias veces y creo que esto va a traer bastantes problemas, sobre todo de ejecución. Vale, lo que ha hecho el gobierno ha sido ampliar la posibilidad, porque antes solo estaba establecido para personas para personas que vivieran de alquiler. Ahora amplia el abanico y todo, y sobre todo ha sido para aquellas personas que a lo mejor están viviendo en una vivienda en precario, o incluso también se dice en el decreto que hayan accedido a una vivienda, por decirlo, mediante la posesión ilegítima, podemos decir una ocupación pacífica de la vivienda. Pues en ese caso sí se podría solicitar la suspensión del lanzamiento hasta la finalización del estado de alarma. Lógicamente esto va a ser bastante complicado de aplicar, sobre todo por los motivos que voy a decir ahora. Los requisitos son básicos, son que cumplan los criterios de vulnerabilidad social. Los criterios de vulnerabilidad social son, sobre todo para autónomos, que hayas dejado de facturar el 40% durante el último ejercicio económico o eh, que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores dos veces al valor del IPREM, que son unos 1.600 euros. Que no tenga otras propiedades y si hay alguna persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad, como puede ser un gran dependiente, una víctima de violencia de género o una familia que tenga menor a su cargo, en ese caso también eso sea unos requisitos, unos ítems más para valorar los criterios de vulnerabilidad social. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí para acogerse a esta paralización de los criterios de vulnerabilidad social, lo tienen que acreditar los servicios sociales. Es decir, cuando hay un procedimiento de desahucio, un desahucio verbal, un juicio verbal, un juicio civil, esto no se aplica en la vía penal, solo se aplica en la vía civil. Por ese caso, las personas que viven en la vivienda, los inquilinos o los ocupantes de esa vivienda, podrán solicitar al juzgado que se quieren acoger a la suspensión del procedimiento eh, por especial vulnerabilidad. En este caso, el juzgado lo que tiene que hacer es remitir un requerimiento a los servicios sociales de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que hagan un informe social en 10 días si son personas que vengan de un alquiler, de un contrato de alquiler, y 15 días si son personas que estén en una situación de ocupación o que viven en precario. Vivir en precario, pues hay muchísima gente que a lo mejor vive en una vivienda sin título, por una cesión de una vivienda que alguien te ha cedido, al final te queda la vivienda porque ha habido desavenencia o no te has querido ir. En ese caso, si los servicios sociales acreditan que está en situación de vulnerabilidad social, se suspendía el desahucio hasta la finalización del estado de alarma, ¿vale? Entonces, durante esos 3 meses o durante ese tiempo que se suspende el procedimiento, durante 3 meses la comunidad autónoma tiene la obligación de intentar buscar una alternativa habitacional para las personas que estén en situación de vulnerabilidad social. Esto realmente es complicado, porque todos sabemos que las administraciones públicas no disponen de viviendas de alquiler social,
el parque público de vivienda está mal gestionado. Por ejemplo, en Andalucía hay pocas viviendas, hay un parque público que no ha estado bien gestionado durante estos últimos años y hay muchísimas viviendas pues, que están ocupadas, otras que se han cedido de unas manos a otras, o simplemente hay otras, o hay falta de viviendas porque no se ha construido, no se ha invertido lo adecuado. Y los ayuntamientos, pues pocos ayuntamientos tienen. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Almería, sí es verdad que ha estado haciendo promoción de vivienda pública, ha hecho poca, es una buena medida, pero es totalmente insuficiente. Hay otros ayuntamientos que no han hecho nunca, hace años que no hacen, como Roquetas, como Níjar, como Huerca de Almería. Es decir, es decir, que eso es un poco equidistante y eso es difícil de aplicación. Y también hay un problema. Yo también que soy trabajador social, he trabajado en la entidad del tercer sector, los servicios sociales están colapsados por la renta mínima de reinserción, por usuarios que acuden por otro tipo de cuestiones y yo dudo que los servicios sociales en 10 o 15 días te puedan hacer un informe social, sobre todo porque hay pocos trabajadores sociales y tienen pocos medios. Entonces, si esto no va acompañado de un refuerzo a los servicios sociales extraordinarios, de un refuerzo de personal técnico, de personal multidisciplinar, de unos criterios unificados para que los trabajadores sociales puedan hacer su trabajo y sobre todo si las administraciones públicas no disponen de ese abanico de vivienda, esto va a ser difícil de aplicar. ¿Vale? Eh, Estas moratorias, sobre todo, se van a poder acoger estas personas que cumplan estos criterios de vulnerabilidad social acreditados por los servicios sociales. En caso de que pase este tiempo, si los servicios sociales acreditan que esta persona no cumple los requisitos, el procedimiento se levantaría automáticamente la suspensión y seguiría el procedimiento de desahucio o el procedimiento de juicio o lo que sea. Esto, lógicamente, se ha establecido, sobre todo, se ha intentado brindar a las personas que están en situación de desahucio, ¿vale? Sobre todo siempre que se cumplan los criterios. La vivienda, en la vivienda en este caso que se está viviendo, que es alquilino o ocupante, tiene que ser una vivienda, eh, para que se pueda aplicar esta moratoria de desahucio, tiene que ser una vivienda de un gran tenedor, es decir, si esa vivienda sea una persona jurídica y esa persona jurídica debe tener más de 10 propiedades, por ejemplo, una entidad financiera, como puede ser Servihabitat, Building Center, el Banco Santander, o que o una persona física que tenga más de 10 viviendas. Eso se consideran gran tenedores. También se deja bien claro en la ley que si la vivienda de una persona física no se podrá aplicar esta moratoria si ha sido si ha sido una vivienda de primera o de segunda, de una vivienda de primera o de segunda residencia, porque a lo mejor una persona puede tener 10 o 12 viviendas, pero la vivienda donde ha pasado esto puede ser su vivienda habitual o lo que sea. Lógicamente todos estos criterios son bastante difíciles de aplicar y yo creo que esto va a ser un galimatías muy grande para aplicarlo, ¿no? Y sobre todo también porque se ha abierto la posibilidad de que se pueda establecer la vulnerabilidad social a las ocupaciones de vivienda con toda la controversia jurídica que esto ha generado y no está muy claro cuando un ocupante de buena fe, cuando un ocupante de mala fe. Sí es verdad que el decreto establece una serie de establecimientos que si alguien se ha ocupado con violencia o por la vía o para cometer un ilícito no se podrían acoger, o si se ha ocupado esa vivienda para un fin penal tampoco se podría, o si se ha ocupado una vivienda social que ha sido adjudicada a una persona y se ha ocupado de esta manera. También se ha dejado bien claro que los ocupantes deberán de cumplir los requisitos. Los requisitos son tres. Que sean dependientes o que la unidad familiar viva un dependiente, que sean personas víctimas de violencia de género o que sean personas que tengan perdón, que tengan menor a su cargo, ¿vale? En ese caso sí se podrían acoger a esta moratoria siempre que cumplan los requisitos de especial vulnerabilidad. Esto se ha un poco explicado a grandes rasgos y puede ser que no haya quedado claro, pero es que el decreto es un poco complejo y la técnica jurídica, como son leyes que están reguladas de una forma excepcional mediante reales decretos, no ha pasado por el Parlamento, no ha tenido el debate social adecuado, pues se ha hecho golpe de decreto, son normativas totalmente excepcionales porque se requiere regular esta cuestión, pero esto creo que va a tener bastante controversia y va a ser incluso difícil de aplicar, sobre todo por los requisitos de cuándo se ocupa una vivienda de forma pacífica, cuando no se ocupa de forma pacífica, porque yo entiendo que el que entra a una vivienda que no es suya, pues está ejerciendo la violencia y la intimidación, y eso pues en derecho penal
es un delito de usurpación. Entonces eso tampoco queda muy claro y eso va a crear grandes problemas. Sobre todo esta ley puede estar bien para personas que, sobre todo muchísimas personas que se han encontrado en situación de impago o gente que a lo mejor la vivienda, perdón, gente que queda alquiler que está en situación de impago, sobre todo de fondos buitres, de viviendas de entidades financieras, que a lo mejor si compras por un fondo buitre y no le quieren renovar el alquiler. Para esa gente esta medida sí va a venir bien y yo creo que puede ser positiva. Pero para viviendas de personas físicas y para las llamadas ocupaciones, creo que va a generar bastante conflicto y va a haber bastante controversia jurídica. Y ya por último se establece una posibilidad de que se pueda compensar a los propietarios con independencia del propietario, ya sea un gran tenedor o sea un pequeño tenedor. Lógicamente son grandes tenedores porque para que cumpla el perfil de vulnerabilidad social tiene que tener esas cuestiones. Se establece que si en el plazo de 3 meses eh, desde que los servicios sociales decretaron la suspensión del procedimiento, imaginaros que una persona lo pide en enero, da la suerte que ha dado en un sitio donde hay unos servicios sociales reforzados, hacen el informe en 10 o 15 días y se decreta la suspensión hasta la finalización del estado de alarma. Desde a lo mejor si el informe de servicios sociales ha sido de 3 meses, del 21 de enero, si hasta 31 de abril no se ha conseguido, esa persona no se le ha conseguido una vivienda, pues el propietario podría pedir una compensación económica al Estado porque esa persona ha estado viviendo ahí. Incluso podría pedir otra compensación también si esa vivienda anteriormente hubiera estado en compraventa o hubiera estado destinada al alquiler. Por ejemplo, una vivienda que alguien que ha conocido una compra, una vivienda de alquiler. Eh, Se establecen unos baremos por un índice de precios que aprobó el gobierno en junio. Hay una fórmula matemático-financiera que yo no llego a comprender, tendré que estudiarla más. Pero me surge una duda, ¿esto cómo se reclama? Porque realmente en la, mm, en la, en el decreto no establece cómo. Yo no sé si en el juzgado el propietario lo tendrá que hacer vía judicial y esto lo pagará el Estado o tendría que ser una reclamación patrimonial que tendría que hacer la persona ante el Estado. Esto no lo regula el decreto y esto creo que es importante y va a crear bastante inseguridad jurídica, va a crear muchas críticas. Por lo tanto, finalizo. Creo que el decreto, el espíritu está bien, pero la letra pequeña va a traer muchos conflictos de interpretación, hay mucha falta de medios y es lo que tiene a veces legislar en caliente. Yo soy el primero que creo que es necesario regular el derecho de la vivienda, es necesario reforzar los servicios sociales, es necesario que la Sareb, el banco tóxico, los activos que tiene de vivienda que están pues cerradas, están con gente viviendo que no paga alquiler social. Entonces eso hay que regularlo, hay que sacar al público, al alquiler público, con unos servicios sociales que acrediten la situación de vulnerabilidad social y esa vivienda se puedan poner a disposición de familias que puedan pagar un alquiler social. Tampoco se han establecido medidas un poco más, a lo mejor, más que conseguir que suspender un desahucio y que las comunidades autónomas tengan que buscar una fórmula de alquiler de vivienda, a lo mejor se puede establecer algún sistema de arbitraje en el cual las comunidades autónomas hicieran algún tipo de mediación o arbitraje entre propietarios y entidades financieras para esa vivienda, a lo mejor se cae en alquiler social. Podría ser una buena medida incluso antes que una suspensión de un desahucio, porque yo creo que debe de todo el mundo debe de contribuir al derecho de una vivienda digna y tiene que ser a través de un alquiler social o a través de una propiedad como está establecido, ¿no? Un alquiler. Es decir, hay muchísimas medidas y creo que es necesario que se dé un debate sereno y sosegado sobre esta cuestión. Yo simplemente he dado una opinión que me he cedido bastante en el vídeo, pero creo que merecía la pena. Y bueno, como siempre, estos son recomendaciones, son cuestiones. He pasado muy por encima del decreto, animo a que lo leáis, pero ya digo que creo que esto va a ser necesita bastante interpretaciones, tendrá que sacarse protocolos de colaboración entre administraciones, comunicación entre juzgados, indicaciones a profesionales para saber cómo se va a hacer esto y sobre todo varias lecturas, porque yo cada vez que lo leo veo una interpretación nueva y diferente. Así que bueno, espero que tengáis unas felices fiestas dentro de esta situación complicada y esperamos que de una vez por todas salgamos de la pandemia. Buenas tardes.